Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que queremos partir de esta vocería con un hecho que lamentamos profundamente porque el fin de semana vivimos un hecho extremadamente violento, doloroso además para nuestro país y principalmente para las familias involucradas, dado que se acabó con la vida de menores de edad, de 4 menores de edad. Son compatriotas, son niños que merecen vivir en un país más seguro, ¿no? Y por lo tanto es importante que en este contexto le digamos al país que no nos quedamos solamente en la condena y que estamos tomando acciones decididas para enfrentar estos actos violentos que lamentablemente terminan en homicidio contra menores de edad. En eso quiero señalar 3 cosas. Lo primero es que en nuestro país creamos los equipos para el crimen organizado y los homicidios, estas brigadas ECO, que han estado trabajando justamente para ir a aquellos lugares donde se reconoce que se concentra mayor violencia en nuestros barrios y poblaciones. Y esas brigadas están trabajando en estos momentos para garantizar que se encuentren los responsables y que esos responsables terminen en la cárcel donde corresponde estar, donde corresponden que estén. En segundo lugar, tenemos una estrategia que ustedes han visto desplegada en distintos momentos, en distintos contextos, para poder sacar de circulación tanto las armas legalmente inscritas como aquellas armas que de manera ilegal terminan en manos de distintas personas. Y que son las que terminan, estas armas de fuego, lamentablemente, a través de acciones violentas, dañando la vida de las personas, incluso causando su muerte. Estamos reforzando y seguiremos reforzando el plan de control de armas, pero también necesitamos involucrar a la comunidad en esta toma de conciencia. No basta con el trabajo de las policías, no basta con la brigada ECO, con el trabajo de las brigadas ECO o el trabajo de la Fiscalía. También necesitamos una mayor proactividad de las comunidades en denunciar la presencia de armas ilegales en sus entornos. Para eso está el Fono 4242, que queremos recordar a propósito de este contexto lamentable, para que sea usado. Mucha gente lo ha usado, tanto para devolver sus armas inscritas, como también para denunciar presencia de armas ilegales en lugares que son conocidos, ¿no? O que los han identificado. Pero también, en tercer lugar, quiero recordar que el subsecretario y actual ministro subrogante Manuel Monsalve estuvo en la mañana un comité policial que en estos momentos además se dirige a la institución de Carabineros, va a dar una información y declaración desde ese lugar. También recordando que el presidente de la República mandató a sus distintos equipos, particularmente desde Interior, a tener gabinetes pro seguridad, así como ha liderado gabinetes pro crecimiento. En Chile, este gobierno y el presidente Gabriel Boric ha decidido tener gabinetes pro seguridad, donde uno de los temas que se solicitó abordar justamente fue los homicidios a menores, o homicidios contra menores, porque aquí tenemos un especial foco de atención. Lamentablemente hemos visto cómo ha cobrado cada vez más víctimas menores de edad la delincuencia, el crimen organizado y el uso de armas de fuego en Chile. Y por lo tanto se ha solicitado que desde ese espacio, con distintas autoridades, se elabore un trabajo y propuestas específicas, ¿no? En estos contextos, evidentemente que se requiere mayor reforzamiento, aceleración de ese trabajo, pero más detalles podrá darlo el subsecretario, ministro subrogante Manuel Monsalve. En segundo lugar, quisiera pasar a otro tema, que es la agenda presidencial de esta semana. Tenemos una semana importante desde el punto de vista del reforzamiento de las relaciones comerciales con un país vecino, particularmente Paraguay. El presidente va a tener esta semana una reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, además un encuentro empresarial donde el presidente va a convidar en su delegación tanto a ministros y ministras como también a gremios empresariales y representantes de trabajadores y trabajadoras para justamente fortalecer los lazos en materia de inversiones y acuerdos de carácter empresarial Chile-Paraguay.
Además de esto, de vuelta el presidente a Chile va a tener una agenda en terreno, particularmente en la quinta región. Se va a dirigir a actividades en la comuna de San Antonio, donde más se van a realizar importantes anuncios para el sector desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad. Y va a liderar una nueva sesión del Gabinete de Procrecimiento y Empleo para la región. Solo enfatizar que los gabinetes Procrecimiento y Empleo han tenido buenos impactos en las regiones donde se desarrollan, porque ha permitido destrabar proyectos de inversión, acelerar proyectos de inversión y hacer que las cosas pasen antes de lo que se esperaba, ¿no? A solicitud justamente de las comunidades que requieren reactivación económica, productiva y generación de empleo en sus regiones. Y por último, el día domingo 21 se va a realizar la apertura al público del Parque Estadio Nacional, donde se va a hacer una invitación extendida y aprovecho también la instancia de recordarle a nuestros compatriotas que puedan participar de esta jornada. Es una fiesta deportiva, no solo en homenaje a lo que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, sino como también un recordatorio de que el deporte no solo hay que relevarlo en contextos de competencia nacional, internacional, sino que también como hábito y práctica cotidiana. Y por último, para terminar y pasar a las preguntas, subsidio eléctrico y pensiones. El ministro de Energía ya hizo un balance positivo del proceso de postulación. Estamos hablando de que postularon 1.600.000 personas. Eso terminó justamente el proceso de postulación ayer. Durante la noche se cerró el proceso y todas estas personas, es decir, porque han habido dudas si es que el 1.600.000 personas va a poder ser cubierta con subsidio. Los recursos van a estar para ese universo de personas. Pero para ampliar el universo de personas necesitamos legislar, ¿no? El Ejecutivo ya ha hecho unas propuestas específicas para recaudar los recursos que se necesitan para ampliar el subsidio a 5 millones de hogares y esperamos evidentemente que se entienda que para distribuir más recursos a través del subsidio se requieren de esos recursos a disposición y para tenerlo a disposición requerimos aprobar esa legislación. Ahora, de todas maneras, el proceso se cerró el día de ayer justamente para garantizar el primer pago que va a ser en octubre. Todo esto, después del cierre, implica un proceso de sistematización, de revisión y después de procedimiento de transferencias y pago de los subsidios. Por eso que extender el plazo de postulación no se hizo porque implicaría retrasar el momento también de los pagos efectivos de los subsidios que van a considerar el mes de julio, agosto, septiembre y se van a realizar a partir de octubre. Y cuando hablamos del costo de la vida, no hablamos solo de subsidios para la tarifa eléctrica, sino que también de pensión. Y en esto solamente quiero cerrar destacando algo que destacamos en la cuenta pública del Congreso Nacional, porque tanto el presidente del Senado como la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas hizo un llamado a tomar con sentido urgencia la reforma previsional. Y nos queremos quedar con ese espíritu, que creemos que el espíritu mayoritario, a pesar de que algunos han dicho que esto no es una prioridad para el país, no es una urgencia, pero institucionalmente, desde sus presidencias, ambas cámaras han dicho que si es urgente es importante. Y queremos que eso se refleje, evidentemente, en la votación de la idea de legislar. Esperamos, después de este periodo de receso o semanas distritales que están teniendo los parlamentarios en estos momentos. Ministra, preguntas. Buenos días. Una serie de delitos violentos se registró durante este fin de semana, no solamente el asesinato contra 4 adolescentes en Quilicura, sino que también, por ejemplo, en Huechuraba murió una mujer en una balacera, un hombre en Viña del Mar murió tras recibir 47 impactos de bala. ¿Nos podría clarificar el número de fallecidos que maneja el gobierno de este fin de semana y si es que el Ejecutivo hace un análisis sobre la situación, siguen sosteniéndole a la ciudadanía que Chile es un país seguro? Miren, nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Y por eso hemos reforzado las medidas para el control del uso de armas de fuego, para el combate a la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado que ha venido aparejado de hechos más violentos, ¿no? Y en ellos los homicidios. Y por eso hemos aumentado el presupuesto en seguridad, por eso hemos modernizado nuestras policías,
Por eso hemos diseñado estrategias contra el crimen organizado presentes en todas las regiones y también planes para intervenir poblaciones en comunas específicas, ¿no? Porque no estamos tomando en serio el problema de la seguridad. Pero hay que insistir también junto con ello que no estamos en los niveles de inseguridad que se vive en el contexto internacional, particularmente en la región. Estamos a tiempo todavía de tomar carta en el asunto para frenar esta situación. Y más detalles sobre justamente lo que ha sucedido en el fin de semana, que todos obviamente ha sido de máxima preocupación, el ministro subrogante Manuel Monsalve podrá dar a propósito más de la reunión con las propias policías. Pero en esto vuelvo a reiterar, estas cosas que están sucediendo no nos llaman solamente a preocuparnos, sino que a ocuparnos. Y en eso vamos a reforzar las medidas que hemos ido adoptando justamente para seguir enfrentando con decisión y acción este tipo de delitos muy violentos que son los homicidios. Ministra, quería aprovechar de preguntarle por el caso del exteniente Ronald Ojeda. ¿Qué se sabe sobre la familia del exteniente en Chile? ¿Cuándo se estima que se muden definitivamente a Argentina? ¿Y cómo califica el gobierno el contraste entre la decisión de la familia de abandonar el país y el avance de la investigación? Por ejemplo, la detención de uno de los sospechosos. ¿Todavía no hay una especie de autocrítica respecto a la seguridad que se le pudo brindar a la familia o al propio exteniente que perdió la vida? Lo primero es que entendemos que la familia no se encuentra en Argentina, sino que se volvió a Chile y estará obviamente evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán. No podemos dar más detalles de la respuesta que le ha dado el gobierno argentino a su solicitud, pero están de regreso. Por lo tanto, por el momento no estarían teniendo refugio ni respuesta ante solicitudes que entiendo particularmente hizo la familia en este país vecino. Respetamos obviamente la decisión que vaya a tomar y fruto de su propia reflexión la familia del exteniente Ojeda, pero en estos momentos se encuentran de vuelta en Chile. Lo segundo, quiero destacar que tenemos una institucionalidad que ha estado funcionando para esclarecer este brutal crimen. Hicimos una alerta internacional solicitándole a la Policía Internacional, a la Interpol, la detención de los principales sospechosos de este crimen. Y ya dimos con el paradero de uno que, gracias obviamente al trabajo de las policías, de la Fiscalía y del Gobierno de Costa Rica, está detenido. El Ministerio Público, a través de su Fiscalía, hizo una solicitud también de detención con resultado de extradición. Eso fue acogido por la Corte de Apelaciones y ahora estamos en proceso de formalizar la extradición, que tiene un proceso judicial. En general no es rápido, pero esperamos que esta vez pueda evidentemente tener una pronta respuesta. De todas maneras, quiero insistir que la cooperación de Costa Rica en este caso ha sido indiscutible, ¿no? Y por lo tanto ahí hemos tenido no solamente una buena comunicación, una buena capacidad de respuesta, sino que también de colaboración para que, determinado ya la respuesta de tribunales ante la solicitud del Ministerio Público de la extradición final para que pueda trasladarse a nuestro país, esta persona involucrada, tenemos sin lugar a duda, vamos a tener las máximas facilidades y buena respuesta de Costa Rica, como ha sido el ánimo visto hasta el momento. Solo para clarificar, la razón por la que la familia del exteniente está en Chile es porque Argentina le rechazó el refugio o porque están puntualmente acá por la investigación. ¿Cuál es la información concreta que se maneja ahí? Yo preferiría no adelantarme más a aquello. Entiendo que las razones del gobierno argentino tendrán que darlos ellos y también me imagino que la propia posición de la familia respecto a qué parte de su solicitud no fue acogida es algo que probablemente no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, pero efectivamente están de regreso a Chile y eso es lo que necesitábamos, obviamente, informar y es lo que nos corresponde informar.
Ministra, muy buenos días. Desde Chile Vamos, a través de una declaración, señalaron que el veto a la elección de 2 días en los términos actuales quiebra las confianzas y dificulta el diálogo con el Ejecutivo. ¿Les preocupa como gobierno que esto entrampe un acuerdo por pensiones dado el buen estado de las conversaciones? Y también ustedes podrían modificar el contenido del veto si es que esto impide sacar adelante la reforma. A ver, lo que nos preocupa es que cada vez que avanzamos se encuentra una excusa para frenar ese avance. No nos podemos permitir más excusas para poder avanzar en la reforma previsional que le aumente las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Hemos tenido demasiadas a lo largo de estos 19 meses y a lo largo de los 10 años, ¿no?, que hemos estado como país tratando de sacar adelante una reforma previsional, hemos encontrado distintas razones y distintas excusas. Pero aquí los que más terminan sufriendo y padeciendo de estas excusas son los jubilados y jubiladas. Por lo tanto, no mezclemos los debates. Demos los debates bajo su propio mérito. Podemos tener diferencias respecto al veto presidencial que hemos anunciado para enfrentar las elecciones, ¿no? Pero demos la discusión en su mérito ahí. Y no por esa diferencia respecto a un proceso eleccionario, los procesos eleccionarios venideros, entrampemos o impidamos que una reforma previsional avance cuyo objetivo es mejorarle la vida a nuestros pensionados y pensionadas, ¿no?, en el presente. Lo segundo, no sé si tiene más preguntas sobre eso, pero quisiera... ¿Sí? Sobre el veto, a ver, partimos una discusión de querer habilitar la elección en 2 días a solicitud del CERVEL para hacerlo más expedito, más seguro y garantizar el derecho a todos y todas de poder sufragar. En segundo lugar, dado que la Constitución se determinó en su momento que el voto era obligatorio, y hay obviamente una discusión constitucional por la contradicción que genera el derecho a voto voluntario, en el fondo, con las personas no ciudadanas de nuestro país, queremos que la Ley Orgánica Constitucional haga coherente lo que mandata la Constitución política. Y por eso, como ustedes saben, hemos defendido la existencia de multas ante el incumplimiento de un deber constitucional que es el deber y la obligación de votar. Aunque algunos, incluso del propio sector, han cuestionado la existencia de las multas, como Ejecutivo la defendemos porque entendemos que aquí hay una discusión que se cerró respecto a la obligatoriedad del voto. El resto es discutible, hay que pensar más allá del corto plazo. Cuando hablamos, no del derecho, porque aquí no está en cuestión el derecho a voto. Nadie ha cuestionado el derecho a voto de nadie, absolutamente. Ni este gobierno ni nadie. De hecho, todas las personas que tienen vecindad, tienen el derecho de votar en nuestro país, ¿no?, que están avecindadas, según la legislación, y por lo tanto no hay ni habrá ánimo de retroceder en derechos que hoy día tienen las personas que, siendo chilenas o no, ya han podido sufragar en nuestro país. La discusión es más de largo plazo y que tiene que ver con que si nosotros entendemos que todos los que habitan en nuestro país están con plenos derechos ciudadanos y por lo tanto se les tiene que obligar y exigir ciertos deberes por esos plenos derechos, ¿no? Un chileno y chilena, por ejemplo, cuando cumple la mayoría de edad, puede ser candidato o candidata, ciertos requisitos, etcétera, pero no pasa con todas las personas actualmente, ¿no?, como lo son, por ejemplo, extranjeros que aún siendo avecindados, ¿no?, o teniendo residencia. Entonces, una discusión más de fondo que no hay que mirarla solo para el corto plazo, lo que viene una elección. Y como Ejecutivo, obviamente, estamos disponibles para el debate, pero que el debate no termine entorpeciendo lo que tenemos que también resolver para la próxima elección. Ministra, quería agregar un detalle en relación a ese tema. Ustedes dejan clara cuál es la reflexión acerca del deber del voto, tanto para chilenos como extranjeros. Pero durante la mañana el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, planteó que el hecho de que el gobierno haya levantado a última hora esta diferencia entre electores y ciudadanos es porque calcula que en algunas comunas el voto venezolano puede ir contra de la candidatura oficialista. ¿Ustedes rechazan que exista algún cálculo, alguna medición interna que dé ese diagnóstico para ustedes? Primero, nos parece un debate
Muy peligroso, porque señalar que hay un cálculo político en el sentido de que impedir, o más bien hacer voluntario, o mantener voluntario el derecho a voto de las personas extranjeras es un beneficio para un sector versus una dificultad o un perjuicio para otro sector, es decir, que las personas extranjeras en su conjunto tienen una mirada homogénea sobre el acontecer nacional. Es decir, que las personas extranjeras votarían por la derecha, la oposición, y eso creo yo que es muy pretencioso y creo que puede ser también complejo para personas que tienen distintas miradas políticas, ¿no? Las personas migrantes o extranjeras que están en nuestro país tienen distintas posiciones, ¿no? Como pasa en una democracia. Entonces, reforzar eso creo que, insisto, es complejo porque sería asumir que si hay un cálculo político por un lado, también lo hay por el otro. Y no nos parece que el debate tiene que entramparse en eso. Por eso nuestro llamado es a mirar más a largo plazo y discutir esto más en serio, más que a través de si a mí me convenía que votaran obligadamente por la municipal o si a mí no me convenía que votaran obligadamente por una elección, en una elección municipal. No hay que poner el debate en ese foco porque además aquí hay una población que es diversa, sino que tiene que ver con cómo nuestro país entiende la obligatoriedad del voto. Ojo, no es el derecho, aquí no está en cuestión el derecho al voto, sino que si los obligamos o no a participar de una elección. Por ejemplo, los chilenos en el extranjero no están obligados a concurrir a las urnas. De hecho, los propios chilenos en el extranjero se les aplica el voto voluntario respecto a la elección en Chile y por lo tanto no tienen multas cuando no lo hacen, pero también respecto a las elecciones que se producen en los países donde ellos están residiendo. Tampoco tienen la obligatoriedad, ¿no? Entonces, una discusión que es mucho más profunda y más de largo aliento que solo hacerla calculando lo que va a suceder en la próxima elección, sobre todo en contextos donde el tema migratorio también ha sido un tema relevante de discusión, ¿no? Que ha ido actualizando las políticas, que ha ido generando debates importantes en los distintos países. Nosotros queremos dar ese debate con altura de mira y por eso siempre el diálogo es bienvenido y lo más alejado, evidentemente, de los cálculos de uno u otro lado, los cálculos políticos de corto plazo más de uno u otro lado. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos saber finalmente cómo observa el gobierno esta seguidilla de tensiones que hemos visto estas últimas semanas entre la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el presidente del Partido Comunista. El fin de semana también hubo ahí críticas, declaraciones cruzadas por este allanamiento en Villa Francia, esta idea que plantearon algunos parlamentarios del PC de que podría haber sido un montaje. También sigue generando todavía declaraciones de un lado y otro. ¿Cómo se puede finalmente calmar ahí las tensiones, sobre todo en el Partido Comunista, donde han sido más críticos con el gobierno, y cómo espera que vaya a ser esta nueva relación entre el gobierno y la nueva mesa directiva del Frente Amplio? Bueno, lo primero, para el gobierno siempre es sano y positivo que, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre los partidos oficialistas, existan espacios de conversación que fortalezcan el trabajo unitario, ¿no? Tenemos tremendos desafíos como país, por cierto que como gobierno, que nos toca representar a los chilenos y chilenas y a los habitantes de nuestro país, pero también respecto a los partidos que juegan un rol fundamental en una democracia. Y por eso creemos que siempre es sano que, a pesar de las diferencias que se expresan públicamente, hayan espacios de conversación que finalmente les permita fortalecer el entendimiento, el trabajo y el procesamiento de las diferencias para poder avanzar, ¿no? Que es lo que espera el país. En mayor unidad y entendimiento, poniendo en el centro las necesidades de las personas. Y sobre lo segundo, bueno, obviamente felicitar los procesos electorales internos que ha vivido el Frente Amplio y que podría vivirlo eventualmente cualquier otro partido. Siempre es sano que tengan procesos internos que lleguen a buen puerto, y va a tener la relación
con el partido del Frente Amplio como lo tiene con cualquier otro partido de la coalición de gobierno. Nuestra relación es permanente, los lunes los comités políticos ampliados, los viernes también hay reunión con los presidentes de partido, cuando tenemos cónclaves, cuando conversamos a través de los partidos con los militantes, con sus representantes, con el Parlamento. O sea, la relación va a seguir andando naturalmente como corresponde frente a partidos que son oficialistas. Consultar. El fin de semana, Lautaro Carmona dijo que esperaba que Paulina Bodanovich le hiciera ver estas diferencias en el comité político de los días lunes, que era el espacio donde se encontraban habitualmente, pero él dice que en esa instancia ella nunca le dice las cosas y después se las dice por la prensa. Entonces ahí usted habla de comunicación, pero finalmente cuando están estos espacios de diálogo, ahí no se comunican, parece, las cosas que pasan. Sí, pero es que yo no me voy a referir a declaraciones particulares de uno u otro, y creo que no nos corresponde. Lo que sí, reforzar que tenemos instancias colectivas y que siempre es sano que independientemente de las diferencias que se expresan públicamente, existan y se fortalezcan siempre esas instancias de conversación, porque, vuelvo al punto, nuestro país necesita que avancemos, que podamos poner en el centro los esfuerzos colectivos, porque nadie puede solo ni sola, ¿no? Para hacer avanzar este país nos necesitamos a todos y todas. ¿El tono de las declaraciones no le preocupa al gobierno? Más allá de no entrar en lo específico que están diciendo. Es que sería entrar en lo específico. Vuelvo a insistir en el llamado en general. Para nosotros siempre es bueno que los partidos puedan tener en sus instancias colectivas, ¿no? Conversaciones que les permitan fortalecer el trabajo y las proyecciones, ¿no? de avance que pueda tener nuestro país y nuestro gobierno. Quería preguntar por la situación del alcalde Daniel Jadue. Esta semana ya podría declararse la vacancia de su cargo de alcalde. Hay varios recursos que tiene la defensa presentados. Más allá del resultado de estos recursos, ¿el gobierno esperaría que se puedan tramitar a tiempo antes de que entre en vigencia este plazo de los 45 días? A ver, el funcionamiento de nuestra institucionalidad que nos interesa defender implica los derechos de los persecutores como también los derechos de las personas imputadas en su defensa, que diseñan distintas estrategias. Por lo tanto, eso no está en cuestión. El derecho de las personas a ejercer su legítima defensa y definir las estrategias para lograr aquello, ¿no? Y tampoco nosotros pauteamos los tiempos de la justicia, ¿no? Las instituciones tienen que funcionar, eso tiene partes y contrapartes, persecutores y defensores, ¿no? Y eso es lo que está funcionando en este momento, independientemente de los tiempos que, insisto, el Ejecutivo no le corresponde señalar o pautear o determinar a una instancia que es autónoma. Ministra, quería preguntarle qué aprendizaje hay respecto a los juicios que usted hizo sobre el carabinero Sebastián Zamora en redes sociales. ¿Usted le pediría perdón? Bueno, dos cosas. Primero, hay roles y contextos que son distintos y la arqueología tuitera a veces pierde de vista los roles y contextos que son distintos, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros hemos señalado una posición como gobierno. Yo hablo como vocera de gobierno institucionalmente. Además, ustedes lo saben, y la ciudadanía lo sabe, y como gobierno hemos sido sumamente claros en respetar las instancias judiciales y las resoluciones de las instancias judiciales. Aquí hubo un proceso judicial, independientemente del resultado por el cual a la persona se le imputó un delito específico, nosotros entendemos que hay una institucionalidad que funciona. El resto, la verdad, es parte, evidentemente, de lo que es la típica arqueología tuitera, que desconoce además un contexto que vivimos como país, y es un tercer elemento que podemos destacar, de que no fue un contexto normal. Fue un contexto de violencia, fue un contexto también de violaciones generalizadas a los derechos humanos, donde se perdió muchas veces de vista la política como factor de resolución de conflictos y se decidió por formas violentas de operar, ¿no? Y eso es, creo, lo más importante finalmente de estos debates, cómo logramos entender que aquí no solo primero hubo una mirada, sino que hubo distintas miradas y que hubo motivaciones de muchos compatriotas que salieron a la calle de manera pacífica para exigir dignidad, para exigir derechos, para exigir mejores pensiones. ¿Ya? Y cuya respuesta
muchas veces fue brutalidad, fue violación a los derechos humanos, y eso nadie lo puede negar porque no lo decimos simplemente nosotros, sino que lo dicen al menos 4 informes en esta materia, nacionales e internacionales. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.